Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, que este año sea un año en que podamos ser guiados y que estemos dispuestos a poder recibir esas enseñanzas del Señor en nuestras vidas, que nos vengan a formar, a transformar y a llenar de su espíritu para poder ser aptos para esa obra que Él nos ha encomendado. El libro Primera de Samuel, capítulo 11, nos habla acerca de esa primera misión de Saúl habiendo sido coronado como rey de Israel en el capítulo 10. Así que vamos a ver cómo se va desenvolviendo esta posición que el pueblo había anhelado tener, la de un rey terrenal. Recordemos que antes que Dios les permitiese tener a este primer rey, al rey Saúl, Él les hizo muchas advertencias, ya que Él les estaba dejando en claro que Él sabía que lo habían desechado a Él como rey de esta nación y que estaban prefiriendo tener un rey como las demás naciones. Dios les advirtió que este rey y todos los demás reyes sobre la tierra iban a tener grandes debilidades y consecuencias caerían sobre el pueblo. Les habló cómo estos reyes iban a reclutar sus jóvenes en el ejército, cómo se les iba a destinar a estos jóvenes a ir delante de los carros, cómo iban a tener esclavos obreros, cómo iban a tomar lo mejor de sus tierras y utilizarían las propiedades para beneficio personal. Y además de todo esto, les exigirían pagar impuestos altísimos. Todas estas palabras no fueron suficientes para hacer cambiar el corazón del pueblo. Ellos querían tener esa figura que les representara entre las naciones, esa figura palpable de un rey. Así que prosiguieron en este deseo y Dios en su voluntad permisiva se los dio. Les dio el primer rey, el rey Saúl, y parecía que todo iba bien. El mismo Señor ungió a Saúl a través del profeta Samuel para que él fuese el rey. Él fue investido con el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo esta enorme tarea. Habíamos mencionado cómo este rey Saúl tenía tantas ventajas para haber hecho una gran labor como rey. Había sido escogido por Dios, estaba ungido por Él, lleno del Espíritu Santo, apoyado por el profeta Samuel, bendecido, era apoyado por la nación, era anhelado. Y además de todo esto, en el capítulo 10 nos dice que fue rodeado de hombres de guerra, tocados por Dios. ¿Cuántos sabemos que si alguien es tocado por Dios, es alguien totalmente efectivo y más para una guerra? Así que se estaba conformando un gran ejército alrededor de este rey y por ende Israel, una nación poderosa. El capítulo 11 nos muestra esa primera misión como rey. ¿Saben? Al ser escogido como rey, nos dice el capítulo 11 que Saúl venía de cuidar los bueyes y nos podemos dar cuenta que si él estaba en el campo arando, haciendo trabajos con bueyes, es porque todavía no estaba instalado un palacio, un lugar en donde él pudiese tener su oficina desde donde gobernar. Saúl regresó a sus labores aun cuando había sido determinado que él iba a ser el rey. Él estaba esperando el tiempo de Dios y las indicaciones de Dios, y eso es muy bueno. Había personas a las que él no les era de agrado, pues así terminó el capítulo 10, en donde nos
dice que algunos le tuvieron en poco. Sin embargo, ante esta misión, ante esta batalla que se ha de dar en el capítulo 11, Saúl se ganó el favor de toda la nación y pudieron estar seguros que él era el escogido de Dios. Vemos que cuando él regresa de estar en el campo con sus bueyes, él escuchó que el pueblo lloraba y él pregunta qué es lo que pasa, por qué están llorando, y le cuentan lo que ha sucedido, algo terrible. Una ciudad de Israel se ha visto amenazada por los eternos enemigos de Israel, los amonitas. El rey Naas, amonita, él había venido contra Jabes de Galaad, esta ciudad israelita, para conquistarla y tomarla para sí. Cuando los de Jabes ven que venía este pueblo amonita contra ellos, tuvieron mucho miedo. Y antes que los destruyesen totalmente, ellos le dijeron: espera un poco, haz alianza con nosotros y te vamos a servir. Qué tremendo cuando hay temor. No importa hacer alianza, no nos importa a nosotros mismos cuando tenemos temor hacer alianza con aquello que tememos con tal de no vernos destruidos. Y esto sucede cuando el enemigo viene a nosotros. Muchas veces viene de una manera muy sutil y nos vemos enredados en sus garras. Y de pronto estamos atemorizados y preferimos hacer alianza antes de cortar de raíz con el pecado, con la seducción, con el poder, con todo aquello que nos esclaviza de parte del enemigo. Naas, este representante del pueblo amonita, este líder del pueblo amonita, les amenaza y les dice: está bien, van a hacer alianza conmigo con una condición, que les sea cortado su ojo derecho. ¡Qué condición tan terrible! ¿Saben una cosa? Naas significa víbora o serpiente. Ciertamente es un símbolo del enemigo, de lo que hace con nosotros. Como dicen en el mundo, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Está diciéndoles: está bien, sírvanme, pero por eso no es que van a tener mi favor. Al contrario, tienen que cortarse y sacarse el ojo derecho. ¿Por qué el ojo derecho? Una razón es porque esto sería una humillación para los de Jabes, por supuesto. Los demás países, las demás naciones escucharían acerca de esto y le darían gloria a él, a Naas. Y otra, porque vendrían a ser débiles, vendrían a ser incapaces de poder llevar a cabo una guerra faltándoles un ojo, tendrían una pérdida de vista y no podrían entender la profundidad que nosotros obtenemos cuando tenemos nuestros dos ojos. Y además, usualmente en la guerra, el escudo se llevaba en la mano izquierda. Esto significa que el ojo izquierdo quedaba protegido ahí por el escudo, detrás del escudo, y con el derecho apuntaban para poder acertar en el blanco en caso de disparar una flecha. Ninguna alianza con el enemigo nos va a resultar en libertad. Todo lo contrario, toda alianza con el mal, toda alianza con lo que está fuera de la voluntad de Dios va a traer unas consecuencias tremendas a nuestras vidas, tanto o más como sacarnos un ojo derecho. Así que, ojo con las alianzas que hacemos con el mundo. Ojo con las alianzas que hacemos con nuestras concupiscencias y deseos y esas amenazas del enemigo a nuestras vidas. Mantengámonos firmes,
con nuestras convicciones determinadas en escuchar la voz de Dios y en obedecerle únicamente a Él. El pueblo de Jabes está en un gran aprieto. Están bajo la mira de los enemigos, de los amonitas, y están próximos a ser sus esclavos y además de ser sus esclavos, a ser totalmente tuertos. Así que los de Jabes tuvieron una gran idea y le pidieron tiempo. Le pidieron 7 días a Naas para poder decidir si voluntariamente se convertían en sus siervos o esclavos, a menos que encontrasen a alguien que los pudiese ayudar en contra de los amonitas. Naas nunca pensó que iban a encontrar a nadie. De hecho, el pueblo de Israel estaba tan dividido que sabía que nadie iba a venir a apoyar al pueblo de Jabes, así que accedió. Además, él dijo, esto será propaganda gratis. Si los de Jabes andan pidiendo ayuda a los demás, se va a dar a conocer mi nombre y traerá temor a las otras ciudades y muy pronto quizás conquistaremos esas otras ciudades. Era mercadeo gratis, publicidad gratis, así que los dejó. Les dio este tiempo de 7 días para que buscasen ayuda, pensando que no la iban a encontrar. Sin embargo, ahora era diferente. El Espíritu de Dios entró allí en Saúl en el momento en que Saúl escucha la amenaza de los amonitas contra esta ciudad israelita. Y nos dice la palabra que él se llenó de ira, esa ira que lo lleva a tomar acción. Saúl, al darse cuenta de esta crueldad que estaba por realizarse contra los de Jabes, y el Espíritu de Dios lo guió a poder llamar a todos los demás del pueblo a venir y apoyar a Jabes, de una manera que vino a moverles el piso a los demás, porque lo que sucedió fue que con esos bueyes que venía, los partió en varios trozos y lo que hizo fue enviarlos por el territorio de Israel, diciéndoles, así como he hecho con estos bueyes, así haré con los bueyes de aquellos que no salgan a apoyarme en esta batalla contra los amonitas. Así que cayó temor de Jehová sobre el pueblo también, y todos salieron como un solo hombre. El pueblo de Israel, que estaba dividido, se unió en una misión y era bajo el liderazgo de Saúl, quien estaba guiado por el Espíritu de Dios. Vinieron y fue una victoria total. Nunca pensaron los amonitas que iban a tener a todo un pueblo contra ellos, y resulta que hubo una estrategia de parte del Espíritu Santo en que Saúl dividió su campamento, su ejército, en 3 compañías, nos dice la palabra, o sea, los dividió en 3 grupos que entraron en el campamento y dispersaron al enemigo. Fue una gran victoria. Seguro que los de Jabes saltaban de la alegría, habían sido librados de ser siervos de los amonitas y de quedarse tuertos. Así que esta acción, esta primer gran batalla, vino a confirmar a Saúl como rey, y esto hizo que aún aquellos que dudaban supieran que él era el elegido de Jehová. Todo parecía que había empezado muy bien con el reinado de Saúl. Aún aquellos que estaban con él desde el principio preguntaron a Saúl, ¿quieres que matemos a los que estaban en contra tuya? Pero Saúl muy sabiamente dijo, no, hoy no va a morir ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Y convirtió ese momento en un momento de fiesta. Samuel mismo llamó al pueblo para ir a Gilgal
y renovar ahí el reino, establecer el reino desde ahí, desde Gilgal. Y todo el pueblo fue e invistieron a Saúl desde ahí por rey delante de Jehová en Gilgal. Así que este reino está siendo establecido de una manera muy apropiada. Tienen un rey que todo el pueblo está amando. Se ha visto el poder de Dios sobre este rey. Ha librado esta batalla con gran éxito. Así que todo parece estar bien finalmente para este pueblo de Israel. Sin embargo, no nos perdamos de escuchar los siguientes capítulos en que hemos de ver cómo esta dependencia de Saúl de Dios viene a debilitarse, entre tanto que el sentimiento de dominio y de autoridad se va centrando en la vida de Saúl. Así que no nos perdamos los siguientes capítulos y meditemos sobre la gran enseñanza que hemos obtenido a través de 1 de Samuel capítulo 11, no hacer alianza con el enemigo. Que Dios les bendiga y les guarde, les amo mucho.